¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos televidentes? Nos volvemos a encontrar en esta oportunidad para compartir un poco lo que cada primer domingo de cada mes celebramos en la familia de Redil de Cristo, lo que se llama la Santa Cena o la Cena del Señor. En este caso y en esta oportunidad siempre celebramos en la mesa partiendo el pan y tomando de la copa, que es el vino, conforme a las enseñanzas y a lo que instituyó Jesucristo mismo, como un símbolo permanente o como un recordatorio permanente del sacrificio, muerte y resurrección de Jesús. Hoy compartíamos, y en este día en especial, de que para participar de la Cena del Señor se trata de un hecho de fe, un acto donde nosotros nos acercamos creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que en su sacrificio, por medio de nuestra fe en Él, podemos ser partícipes de un hecho espiritual. No es un rito religioso, es un acto espiritual donde Jesús nos asegura que el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Para participar no tenés que hacerte religioso ni evangélico. La Biblia no habla nada de eso, simplemente nos habla de que creamos, de que seamos partícipes por medio de la fe. ¿En qué? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y que yo lo he recibido como tal. Para eso la Biblia nos enseña, y el mensaje del Evangelio es claro, que nosotros debemos aceptar a Jesús creyendo en nuestro corazón y confesando con nuestra boca que Él es nuestro Salvador. La misma Biblia dice así en Juan, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No les dijo que se hicieron evangélicos o religiosos, simplemente nos da el derecho auténtico de ser llamados hijos de Dios. Como hijos tenemos derecho a participar de la mesa. Nuestra tradición, nuestro tiempo religioso vino trayéndonos por muchos años que solo los que eran bautizados participaban de la Cena del Señor. Pero en este tiempo el Señor nos ha traído revelación, conocimiento, para que nosotros aprendamos a participar de manera auténtica, sincera y directa de la mesa del Señor. ¿Quiénes son los partícipes? Los que han recibido a Jesús como su Salvador, no los que son evangélicos ni se hicieron religiosos. Por eso debo insistir de que necesitamos escuchar lo que la Escritura nos indica, nos instruye, de que los que hemos creído, lo que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y hemos confesado que con nuestra boca que Él es nuestro Salvador, tenemos derecho a participar de la mesa. Este hecho tan bueno y tan maravilloso trae fortaleza espiritual, bendición de Dios y nos permite tener una comunión los unos con los otros en el amor de Jesucristo. Espero que esto te sirva de instrucción y de conocimiento de todo lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora sí vamos a compartir la palabra de esta noche. La palabra de esta noche que vamos a compartir es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Para entender un poco el tema vamos a leer dos pasajes en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 18. Vamos a leer un relato allí donde se nos describe un evento muy conocido que es el día exacto de la resurrección de Jesús. Allí hay una mujer que es protagonista de esto que vamos a leer, se llama María Magdalena, de la cual hemos hablado muchas veces, pero en esta noche ella nos va a personificar un poco una condición espiritual que ha sufrido por años la fe de muchos creyentes, incluida la mía. Juan, capítulo 20, versículo 1 al 18, por favor esté atento a la lectura, compártala con quien la tiene al lado y también repásela en su casa y el Espíritu de Dios le va a hablar profundamente a su corazón. San Juan capítulo 20, versículo 1 al 18, la Escritura dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue a mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otros discípulos, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario en que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba llorando fuera junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Vamos a leer también ahí en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús le dice a la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. El poder de la resurrección. Hablar de resurrección en medio de una sociedad que por siglos, inmemorables siglos, ha adoptado a la muerte como la realización perfecta del ciclo de la vida. Nace, vive y muere. Cuando creemos que eso es el todo de la vida, hablar de resurrección es como entrar en un ámbito irracional, loco, incomprensible. Porque hemos adoptado a la muerte en nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras relaciones, de lo que nos movemos en la vida, como el ciclo que se completa, que hace perfecto el ciclo de la vida. Nacemos, vivimos y morimos. No hay una idea que nos lleve a trascender. Para algunos allí en la historia del pasado, a los místicos, en el ámbito de lo religioso, de lo ultratumba, del más allá, pareciera que hubiera vida, pero no habla de resurrección. Porque resurrección es volver a la vida después de haber muerto. Y para que eso suceda tiene que haber un poder mucho más fuerte que se manifieste, que se haga real, que tome el control, que someta a la muerte para decir: vuelve a la vida. Jesús se identifica como la resurrección, como el poder personificado de la resurrección. Se lo dijo a la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. Él no es una consecuencia de la resurrección. Él es la causa. Él es el motivo. Él es el poder que levanta a los muertos y los convierte en vivos. Eso es resucitar. Eso es resurrección. Resurrección no es algo imaginario, no es un hecho imposible.
sino que es una realidad que solo ocurre cuando la persona de Jesucristo se hace real, es parte de nuestra fe. Y cuando hablo de que Jesús es parte de nuestra fe, me asombró descubrir que nuestra fe en Jesucristo, en el que decimos que murió y resucitó, no esté conformada, no esté sustentada por la totalidad de la expresión del poder de la resurrección que es Jesucristo mismo. ¿Creemos en milagros? Claro que sí. Dios hace milagros de manera permanente porque Él es poderoso. Él libera a las personas de los problemas y de las ataduras y de las opresiones espirituales. Claro que sí, porque Él es poderoso. Pero cuando nos llegamos al ciclo final, a donde parece que todo termina, donde llegamos a la conclusión, bueno, así es la vida. Como que aceptamos, como que adoptamos que ciertas circunstancias y situaciones que se nos plantean en el desarrollo de nuestra vida, tenemos que asumir que hay cosas que terminan y que no se pueden reparar más. Que eso significa que, bueno, llegó el final. ¿Para qué seguir insistiendo? ¿Para qué seguir buscando? Cuando te toca, te toca. Estas frases que voy diciendo nos están mostrando, nos están haciendo saber, de alguna manera nos están alumbrando muchas partes de nuestra realidad. ¿Qué va a ser? Llegó el final, todo terminó. Y nosotros en nuestra fe creemos que es así, que todo terminó. Una fe que no se forma y no se sustenta en el poder de la resurrección. Escuche bien, una fe que no se forma y no se sustenta en el poder de la resurrección es una fe que se acostumbrará a adoptar, a aceptar a la muerte como a la realización perfecta del ciclo de todas las cosas en la vida. Cuando nuestra fe en Jesucristo no asume, no toma, no se nutre, no se forma, no se llena, no se sustenta, no se mueve, no se activa en el poder de la resurrección, en nuestra actitud, en nuestro desarrollo cristiano, adoptaremos a la muerte de todas las circunstancias como el ciclo perfecto de las cosas que nos ocurrieron en la vida. No lo vas a ver más. Para vos todo terminó. Vas a creer que ya es así, hasta acá doy, hasta acá llegamos. No hay más para seguir buscando. ¿Qué vas a hacer? Pero eso es la fe que no se ha nutrido, que no se ha formado, que no se sustenta, que no se mantiene viva, activa en el poder de la resurrección. Es como tener la mitad de Jesús. Llegamos hasta la cruz. Llegamos hasta la autoridad que tomó en la cruz. Llegamos hasta la muerte de Jesús en la cruz. Llegamos hasta el consumado es de Jesús. Aceptamos todo eso como algo glorioso, como algo determinante de nuestra fe. Pero cuando vivimos en esa fe, no hemos entrado en la otra parte que conquistó Jesús con autoridad, con todo poder, la resurrección y la vida de todas las cosas. Tenemos una fe que se acostumbra a resignarse. Será la voluntad de Dios. Si Dios no me lo quiere dar es por algo. ¿Sabe que eso en la Biblia no dice en ningún lado? Usted tiene una Biblia, búsquela por favor.
tómese el tiempo y corrobore lo que yo acabo de decir. Usted nunca en la Biblia va a encontrar que Dios, en toda su autoridad, Dios Espíritu, Dios Jesús, Dios Padre, o Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hayan decidido, hayan determinado decir, y bueno, así es la vida, es lo que te toca. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar, ¿sabe por qué? Porque desde un principio Dios demostró, está en la Biblia, acá está, de que el que creyó en Dios y creyó completamente en la autoridad de Dios, y aún nosotros siendo partícipes del Evangelio de Jesucristo que se sella con la resurrección de Jesucristo, apareciéndosele a estas personas, de la cual vamos a compartir en un instante, como el autor y consumador de la vida, todavía tengamos la actitud de María Magdalena. Me sorprendió. Fui sorprendido por el Señor muy fuerte. ¿Sabe qué le pasó a María Magdalena? Ella venía de una cultura de fe en un Dios todopoderoso, el Dios altísimo, Jehová Jireh, y todos los nombres de la omnipotencia y de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios. Ella había nacido y fue partícipe personal, ella convivió gran parte del ministerio de Jesús, fue una de las mujeres que ayudó a hacer a Jesús que conocemos nosotros. Ya fue partícipe de la liberación por el poder y el amor de Jesucristo. Amaba a Jesús ella. Había escuchado de las promesas de Jesús. Ella sabía que Jesús iba a morir en la cruz. Ella no estuvo condicionando la historia de Jesús, su ministerio, de que no fuera a la cruz. Ella lo acompañó junto con María, la madre de Jesús, y Juan. Fueron los únicos tres que estuvieron allí acompañando a Jesús hasta que él dijo aquellas palabras: consumado es. Ella estuvo allí. Y ella sabía que Jesús había dicho: al tercer día voy a resucitar. Pero llegó como llegamos todos, al lugar donde había ocurrido la resurrección. Ella llegó y dice que cuando vio el lugar, vio la piedra corrida, ella vio cuando se selló la piedra, todo conocía la historia. Pero cuando ella llegó allí, se asustó, no sé qué le vino a la mente, corrió, fue a buscar a los discípulos, solo dos vinieron, Juan y Pedro. Y ella no se animó a entrar. Cuando volvió con los otros, dice la Escritura, acabamos de leer, de que ella se quedó llorando afuera. Lloraba de una manera angustiosa. El relato, las palabras que se usan para describir en el original del griego, habla de un gemir, de una angustia profunda, de lágrimas que eran pocos para expresar el dolor por la pasión y el amor que sentía por Jesús ella. Porque cuando no se animó, cuando vio que los otros salieron y no salió nadie de allí adentro, su temor más grande, su temor más difícil de asumir, de confrontar, lo pudo ver con sus propios ojos. El lugar está vacío. Se llevaron a Jesús. Y seguía llorando. Dice que apenas miró, cayó y lloraba, gritaba de dolor. Porque amaba a Jesús. No era un lloro circunstancial. Era un dolor profundo. Porque ella esperaba encontrar ahí un cuerpo muerto. De alguien que ella había visto, de alguien que ella había tocado, de alguien que ella sabía quién era, el Mesías de Dios. Y ella fue al lugar a encontrarse con un muerto. Y entonces cuando está allí, dos seres celestiales, dos ángeles, hablaron con ella.
Fíjese que lo único que hablan con ella es una interpelación, es una pregunta que trata de sacudirla. La religión perversa, vuelvo a decir, la religión perversa nos sembró por siglos de que esta María Magdalena estaba llorisqueando allí como una actora profesional de un evento religioso. Y hasta se nos pintan en algunos cuadros a dos seres con caritas de tontos que dan lástima ver a una mujer llorando y decirle: ¿por qué lloras? Parece hasta poético, parece hasta que tiene una cancioncita la pregunta. Pero no es verdad, porque aquellos dos tipos, esos que estaban en aquel lugar, habían sido testigos presenciales de un evento sobrenatural espiritual que sacudió todo el universo real, de todo lo que existe, viendo cómo Jesús arrebataba la autoridad y el poder y el dominio a la misma muerte. Y Él se levantó con la llave de la muerte y se presentó delante de Dios vivo, resucitado, porque Él es la resurrección y la vida. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Significa que aquellos dos tipos le dijeron: ¿qué haces llorando? ¿Qué haces llorando? Y ella contesta: porque es que yo vine a buscar a Jesús y no está. Estaba aquí, lo habíamos dejado aquí, pero no está aquí. Entonces el mismísimo Jesús resucitado está con ella allí. Y Jesús tampoco fue tierno con ella. No fue poéticamente con una canción religiosa así media amorosa, media sentimental, a decirle, como condoliéndose de María: pobrecita María Magdalena, ella llora porque no sabe lo que pasó. No, fíjese lo que le dice Jesús: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién viniste a buscar? ¿A qué viniste? ¿No te das cuenta dónde estás parada? ¿No te das cuenta del lugar de lo que sucedió aquí? Y ella dice: si sos el hortelano, decime dónde lo pusiste. María, le dice Jesús, con un enojo, con una fuerza para que despierte, para que vea. Fíjate en dónde estás. Fíjate dónde estás parada. Fíjate lo que ocurrió aquí. No lo estás viendo. No te das cuenta. ¿Sabe por qué? Porque la fe religiosa de la tradición que nos dio nuestros padres solo estaba sustentada por un cuento que parecía cierto, pero que no pudo ver que era cierto. ¿Sabe? Escuche bien. Cuando nuestra fe no está sustentada por el poder de la resurrección, que es Jesucristo mismo, no tendremos la capacidad de oír todo lo sobrenatural, milagroso que viene de Dios para nuestra vida. No seremos capaces. Por años, por siglos, yo por más de 50 años, así, 50 años, he vivido una vida cristiana llena de fe genuina en Jesucristo, sincera. Pero hace más de 20 años que Dios levantó una generación de siervos y siervas que sacudieron y empezaron a sacudir el mundo evangélico, a levantarse contra el sistema religioso que se instaló y se hizo dueño de los cultos evangélicos,
para empezar a hablar que hay un Dios poderoso de lo sobrenatural y que está sellado en el poder de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo vive. Jesucristo vive, tiene autoridad, querida. Para Él no hay nada imposible. Jesús no tiene problema con lo muerto. Jesús no tiene problema con lo que está muerto. Escucha bien, Jesús no tiene problema con lo que está muerto, porque lo que está muerto es la oportunidad para que Él manifieste el poder de la resurrección. Nosotros creemos que cuando la cosa se terminó, cuando todo se murió, también se le terminó la oportunidad a Dios. Pero es exactamente lo que todos quieren ver cuando entramos en el ámbito de lo religioso. María lloraba lo que todos lloraban. Lo que todos habían llorado desde Adán hasta ella lo había llorado todo. María fue a buscar lo que todos fueron a buscar y querían encontrar en aquel lugar, un cuerpo muerto. Pero Jesús no estaba allí, había resucitado. Porque Él es la resurrección y la vida. Él no es cualquiera. Él no es la religión. Él no es la causa de la resurrección. Él es la resurrección y la vida. Eso es Él. Esto cambia la perspectiva. Esto pone de lado todo lo que hemos oído y creído por años. Donde muchos creemos, para ti no hay más salida. Y viene todo el infierno, y viene la religión, y viene todo el sistema del razonamiento humano, y vienen las evidencias. Porque cuando uno está muerto, está muerto. Y contra esa evidencia no se puede. Cuando no está Jesucristo formando parte de nuestra fe, es así. Pero cuando Jesucristo es parte de nuestra fe, aunque esté muerto, Dios lo resucitará. Amén. ¿Sabe una cosa? Jesús le preguntó a aquella mujer, la hermana de Lázaro, ¿crees esto? Sí, dice. ¿Cómo no voy a creer? Yo sé que mi hermano resucitará, se lo dijo. Bueno, vamos a resucitarlo. Quiten la piedra. No. No, 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 lo primero es no. ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque está muerto. Porque hace 4 días. ¿Y cuál es el problema? Yo soy la resurrección y la vida. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y la autoridad de Jesús volvió al muerto a la vida. Si murió y está muerto, ese es el punto exacto, el momento preciso donde va a actuar el poder de la resurrección. Tiene que estar muerto. Si no, no es resurrección. Tiene que haber muerto para que haya resurrección. Si no, no hay manera de que el poder de la manifestación poderosa de la resurrección, que es Jesucristo mismo, actúe. ¿Sabe una cosa? Dios le preguntó al profeta Ezequiel en una oportunidad y lo llevó a un lugar donde había un valle. ¿Viste? Un valle, usted conoce un valle, como si fuera un campo de aquí, 200 o 400 hectáreas de campo, todo de huesos humanos, secos en gran manera. Dios lo lleva al profeta y lo dice, ¿viste cómo están los huesos? Sí, son muchos, dice. Y están secos en gran manera. Quiere decir que esto hace tiempo que está muerto. Dios le pregunta, ¿qué opinas vos? ¿Vivirán estos huesos? No sé. Tú lo sabes. Y aquel hombre recibe una directiva de Dios
que esta directiva es para varios de esta noche. Profetiza, profetiza, suelta palabra, háblale a los huesos y dile a los huesos. Dios dice a estos huesos: poneos en su lugar, poneos en su lugar, porque yo haré entrar vida en esos huesos. Yo voy a poner en pie esos huesos, yo los voy a convertir y voy a dar vida. Profetiza, suelta palabra, no te calles, porque yo te doy una directiva, te doy una palabra que tiene un sustento, que se levanta contra el poder de la muerte y pone en pie todo lo que está muerto. Aquel hombre profetizó con entusiasmo. Empezaron a ocurrir cosas, pero había cuerpos de muertos. Entonces viene la segunda palabra: hijo de hombre, llama al Espíritu. Llama al Espíritu y que sople sobre estos huesos y vivirá. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, sopla, sopla vida. Sopla vida. Sopla vida. Dile a Dios por su Espíritu que venga vida lo que le falta vida. Y va a ocurrir, porque el poder de la resurrección, que es Cristo, va a levantar los muertos. Amén. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Cristo es la resurrección y la vida. Su fe está fundamentada en el poder de la resurrección. Entonces, ¿por qué llora? ¿Por qué se queja? ¿Por qué dice que Dios no puede con lo que le está sucediendo? ¿Quién fue el que le hizo creer de que aunque esté muerto eso no puede resucitar? ¿Crees que tu ministerio murió? Profetiza. Profetiza. Dios va a levantar de ti un varón y una mujer poderosa en Dios. Te mató el pecado, claro que la muerte, el pecado produce muerte, pero cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en la gracia se manifiesta el poder de la resurrección.